Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un inversor con un transistor BJT. En los otros vídeos del canal se ha visto cómo un transistor BJT podía funcionar en las tres zonas: corte, activa directa y saturación. También hay vídeos dedicados a averiguar el punto entre corte y activa directa y entre activa directa y saturación. Este es el circuito que se ha utilizado en esos otros vídeos y vamos a ver cómo a partir del mismo circuito base podemos construir un inversor basado en el BJT. Para que este circuito funcione como un inversor necesitamos tres cosas. La primera, que tenga salida VI, VO. La segunda, que en la entrada VI tengamos una señal digital, es decir, una señal cuadrada, entre un valor mínimo que sería 0 y un valor máximo que sería el 1 lógico. Normalmente podemos suponer que aquí tenemos 0 voltios y aquí tendríamos 5 voltios, puesto que es la tensión de alimentación VCC en este caso. Si la tensión de alimentación fuera 12 voltios, sería de suponer que el 1 lógico fuera de 12 voltios, y así sucesivamente como cualquier otro voltaje. Y lo tercero que tenemos que hacer para que este circuito sea un inversor es diseñarlo adecuadamente, es decir, que su resistencia R de base y R de colector en función de la beta que tiene el transistor estén correctamente diseñadas para que cuando estemos en 0 voltios estemos en corte, eso es fácil de conseguir, pero sobre todo para conseguir que cuando estemos en 5 voltios hayamos alcanzado la saturación. Porque como sabemos, un inversor es un circuito que se comporta entre corte y saturación. Por supuesto va a pasar por la región de activa directa, pero va a pasar muy fugazmente en todo este tramo de onda cuadrada. Como la entrada está entre 0 y 5 voltios, el diseño que tenemos de los otros vídeos nos sirve porque, como hemos visto, tenemos un umbral que es 0,7 voltios en el que pasamos de corte a activa directa y otro umbral de 3,58 voltios en el que alcanzamos la saturación. Por tanto, nos aseguramos que en esta zona estamos en corte y en esta zona estamos en saturación. En la recta de carga tenemos al transistor funcionando en la zona de corte, en este punto de trabajo, o en la zona de saturación, en este punto de trabajo. Entonces la pregunta es, si tengo un circuito con un BJT que cumple las tres características para que se comporte como un inversor, la pregunta es, ¿cuál será la salida? Entonces vamos a analizar que cuando entra un 0 va a salir un 1 y cuando entra un 1, 5 voltios, va a salir un 0. Y vamos a averiguar qué voltajes son. Cuando entra un 0, resulta, o entre 0 y 0,7, resulta que la corriente de base va a ser 0. Si la corriente de base es 0, la corriente de colector también va a ser 0 porque el transistor está cortado. Entonces, si hacemos la malla desde 5 voltios hasta VO, al no haber corriente no hay caída de tensión, por tanto en VO tendremos los 5 voltios que hay de alimentación. Si hubieran 12 voltios, 12 voltios, si hubieran 9, 9 voltios. Si hacemos el cálculo de la malla, quedaría así indicado y poniendo valores sería 5 menos 0 por 1K sería 0 igual a VO. Por tanto, queda demostrado que cuando entra 0 sale 5. Si VI es 0 voltios, está en corte y VO serán 5 voltios. ¿Qué pasa cuando VI son 5 voltios? Entonces estará saturado. ¿Cuánto vale la VO? Pues cuando el transistor esté saturado sabemos que entre la C y la E tenemos la VCE de saturación, que en nuestro caso miramos los datos y vemos que son 0,2 voltios. La VO será 0,2 voltios. Y con eso tenemos demostrado que este circuito funciona como un inversor y sus salidas son a nivel alto 5 voltios, corresponden a un 1 lógico, y a nivel bajo 0,2 voltios, que corresponden a 0 lógico. Como vemos, el 1 lógico sí que es perfecto y el 0 lógico difiere un poquito de lo esperado, que esperábamos que fueran 0 voltios y no lo son, es un poquito más. Entonces, lo importante de este circuito es darnos cuenta que este umbral, 3,58 voltios, está por debajo de lo que se considera un 1, es decir, 5 voltios. Eso es lo importante, hacer el diseño adecuadamente. ¿Cómo se consigue eso cuando nos enfrentamos a diseñar un circuito para que funcione como un inversor? Pues tenemos que poner una RC adecuada para que el transistor se sature
a partir de una determinada VI. Por ejemplo, podríamos decir, quiero que se sature cuando la VI sean 4 voltios. Vale, con esos 4 voltios obtendríamos la corriente de base. Con la corriente de base multiplicando por beta obtendríamos la corriente de colector, en la cual ya debería estar saturado. Y a partir de ahí podríamos despejar la RC. Esto lo dejamos para otro vídeo.